Hoy quiero empezar compartiéndoles de alguna manera lo que vamos a ver hoy en resumen, pero bien importante de alguna manera comprenderlo. Hoy me gustaría compartirles el tema de rendirnos o aceptar la realidad, de aceptar la verdad. Si bien la obesidad como tal, para nosotros como bio es una enfermedad, también para el sistema de salud como tal, además la obesidad pues trae muchos otros síntomas, muchas otras enfermedades, y eso pues lo hace todavía más complejo, ¿no? Hoy vamos a ver cómo desprogramar la obesidad, por qué tienes la estructura que tienes, el cuerpo que tienes, independientemente que seas gordo o flaco. Vamos a ver por qué a lo mejor te falta peso, que también podría ser un conflicto, no puedes llegar a tu peso. Vamos a ver cuál es tu peso ideal y qué tipo de cuerpo tienes. Eso es lo más importante. A diferencia de la medicina tradicional, nosotros de hecho no estamos en contra de la medicina tradicional, pero a diferencia de la medicina tradicional se basa muchas veces en la estadística. ¿Sí? No hay, por ejemplo, si tú a una persona le dices, a un doctor le dices, ¿por qué estoy gordito? Si no como casi, quizá no te sepa decir por qué. O no te crea el doctor, porque obviamente no te ve comer. Decir, sí, ¿a poco no come? No, de veras, no como, ¿no? Va a decir, pues avísele a su estómago porque no se ha dado cuenta. Y también hay mucha gente que come mucho y no sube de peso. Yo me acuerdo cuando era niño, mi papá me decía, hijo, tú tienes una pierna hueca, porque ahí se te va todo. Obviamente llegó el punto en que se llenó la pierna, ¿no? Se llenó, claro. Aunque ahorita lo van a ver cómo he podido yo con la bio bajar de peso. He bajado 20 kilos y sigo bajando poco a poco. Muy lento, ¿no? No es magia, no es que mañana te levantes y digas, ay, ya estoy bien delgado. Pero sí he ido bajando. Creo que ustedes me vieron la vez pasada, estaba más llenito, ¿no? Creo. Sí, ¿verdad? Así como usted dice, despacio, no brusco, pero sí, poquito, pero sí. Me acabo de ir de viaje 20 días, entonces subí 3 kilos en mi viaje, obviamente, pero detrás de ese viaje, claro que hay un sentimiento, claro, hay un sentimiento que es el que va a hacer que yo retenga líquidos y obviamente no vaya al baño normalmente. ¿A quién no le pasa que se va de viaje y se estriñe? Casi a todos, sí, claro. Pero al final, la retención tiene un simbolismo para el inconsciente. O sea, el inconsciente lo hace. Cuando ya llegas a casa hasta dices, no manches, hice lo que no hice en todo el viaje, ¿no? Y finalmente, pues así es. Ahora, ¿qué es realmente lo que se maneja detrás de las emociones? Pues es esa aceptación de la realidad. Entonces, a mí me gustaría que fijáramos el objetivo hoy de empezar a aceptar nuestra realidad, inclusive nuestro peso, que no luchemos contra de él, ¿sí? Que no estemos obsesionados por bajar de peso ni por subir, porque eso también te va a llevar a tener problemas quizá. Mejor manejar las emociones, ¿no? De cómo nos sentimos. Eso sería lo más importante. Pero, para mí, lo más importante es rendirse ante la verdad. Porque la mayoría de las personas lo que hacemos es todo lo contrario. Nos sucede algo y no lo aceptamos. Simplemente porque creemos, más bien, simplemente porque nuestro sistema de creencias nos dice que no debería de ser así. Pero si no debería de ser así y así es, pues quiere decir que así debería de ser. Digo, cantinflé, pero es la realidad. ¿Qué pasa cuando alguien muere o alguien se va de nuestra vida? Pues lo que hacemos es, bueno, si nos importa la persona, es sufrir. Sufrir porque la persona se va. Porque nuestra creencia, quizá por nuestra mente, pasó mucho tiempo
o el tiempo que estuvimos con ella, que esa persona iba a durar, pues si no toda la vida, a lo mejor más tiempo del que duró. Pero esa historia, ese cuento, nos lo contamos nosotros. Ella no llegó, o él no llegó contigo a decirte hola, voy a estar contigo todavía hasta después de que mueras, ¿no? Esa historia no la contamos nosotros interna. Cuando no sucede, pues viene la desilusión. Y puede venir un sentimiento quizá, que lo vamos a ver, que puede ser de abandono. ¿Sí? Otra historia que tú te puedes contar podría ser el que alguien se va porque no te quiere. Pero quizá porque te quiere se va. Porque aparte que no aceptamos lo sucedido como tal, porque la verdad no la podemos cambiar, la verdad es absoluta, dice la Biblia, la verdad nos hará libres, y se refiere realmente a eso, a aceptar la verdad. Pero nosotros queremos cambiarla, y si no cambia, nos enojamos, nos deprimimos. Pero hay una parte bien importante, por ejemplo, cuando alguien no te quiere, o mejor dicho, te rechaza, tú piensas que es porque no te quiere, pero quizá te rechaza porque te ama, porque finalmente nos creemos dioses, bueno, estamos hechos a semejanza, ¿no? Pero nos creemos superdotados, diría yo, superhéroes, para adivinar el por qué la persona se va. Lo que imaginamos que va a estar basado en lo que hemos vivido atrás, eso no es el problema, ¿eh? Nosotros podemos tener mucha imaginación basada en lo que hemos vivido. Podemos decir, esta persona se fue porque no me quiere. Pero realmente ese no es el problema. El problema es que lo damos por hecho, que lo aseguramos. Yo diría que mejor dijéramos, mira, se fue porque quizá no me quiere, quizás se fue porque me ama, porque sabe que quedándose me va a hacer más daño que yéndose. Quizá, puede ser, ¿no? Yo siempre digo que si existe la posibilidad de que exista, puede existir. Entonces, mientras no se lo preguntes directo, bueno, a veces caemos en preguntarlo, nos contestan, pero ¿qué creen? No les creemos. Oye, la verdad, ¿por qué me dejaste? Mira, te dejé porque yo siento que te hago daño, te amo y por eso me alejo. Es un ejemplo, ¿eh? Quizá muy infantil, pero es un ejemplo. Y tú te quedas, no, eso no me checa, y sigues creyendo que algo está mal y que más bien se fue porque no te ama, porque no te quiere. Ese es realmente el tema. Entonces, porque hoy vamos a ver que el tema, lo importante, la semilla, es cómo vivimos cada situación. Cómo la vivimos. Ese es realmente el tema. Yo puedo ser abandonado de niño, puedo ser rechazado, ¿sí? Puedo ser humillado, pero quizá detrás de eso hay algo más que lo que creo, algo más. Quizá mi papá me abandona. Te voy a poner un ejemplo clave, muy sencillo. ¿Tú puedes juzgar a tu padre porque es infiel? ¿Sí? Siempre ha sido infiel, pero ahí está, en casa, no se va. Y tú lo juzgas por ser infiel. Quizás su padre de él fue infiel también, pero su padre sí los abandonó a ellos como niños. Entonces él de alguna manera repite reparando, digo yo. Yo no estoy diciendo si esté bien o no que sea infiel, porque ese no es el tema. El tema es que a lo mejor para él, lo mejor que puede hacer, quizá, es demostrarle a su papá simbólicamente, aunque el papá haya muerto, que se puede ser infiel sin engañar. Sin dejarlo. Sí, perdón, sin abandonar, perdón. Y para él está perfecto, pero para el hijo de él va a estar mal, ¿no? Y así podemos contar las historias. Finalmente, cuando uno no comprende algo, o acaba uno repitiéndolo, porque acaba uno juzgando, el cerebro tiene esa obsesión por ir a reparar lo que no estuvo bien anteriormente. Entonces esto te puede llevar a repetirlo o a hacerlo obsesivamente de otra manera. Por ejemplo, si mi papá traicionó, yo puedo ser obsesivo por no traicionar y vivir la vida de esa manera, o sea, sufrir cuando veo que alguien traiciona, o bien traicionar, ¿no? Pero siempre va a ser como un exceso.
Pero al final analicen y realmente el mal y el bien es un complemento. Son la misma cosa pero en polos opuestos. El bien es ausencia del mal y el mal es ausencia del bien. Pero en una generación quizás se viva el mal para que en la que sigue se pueda vivir el bien. Yo, por ejemplo, te puedo decir algo malo que yo vi en casa cuando niño, quizá que era mi papá, nos pegaba era extra exigente, entonces pegaba por cualquier cosa, te regañaba y te podía sacar el fajo, el cinturón, te pegaba. Entonces, con esa maldad, al menos vista por los ojos de un niño, no por mi papá, claro, él no se sentía malo, se sentía buen padre, y él decía, así me enseñaron a mí, y soy buen hijo, y eso es lo que yo voy a hacer con los míos buenos hijos, ¿no? Eso decía él, es el cuento que él se contaba, ¿no? Y esa maldad, dicha de alguna manera, que no existe, se convierte ahora en que yo a mis hijos no les pego, por ejemplo. Pero ¿qué hace la diferencia que yo les pegue o no les pegue? Pues la interpretación y el darme cuenta que no estuvo quizá bien, tomar conciencia, elevar mi conciencia y hacerlo de manera distinta. Pero ¿cuándo tomas conciencia? Pues desgraciadamente tomamos conciencia cuando nos pasa algo malo. Cuando tenemos un accidente, cuando nos dicen que tenemos cáncer, cuando estás súper enfermo, en un hospital, y ahí sí entonces quieres cambiar tu vida rápidamente. ¿De qué es lo que tratamos con los talleres? Pues bueno, de tomar conciencia sin llegar a ese extremo de estar enfermos, desahuciados, con cáncer o con un problema severo de salud, el que sea. ¿Sí? Y tomando conciencia podemos de alguna manera vivir la vida de manera distinta. Muy bien, vamos a comenzar.